Bueno, muy buenas tardes a todos. Son las 5 de la tarde y les damos la bienvenida a esta tribuna número 29. Si no estoy mal, me corrige el equipo. En la cual tenemos un invitado muy especial que acaba de aterrizar pues hace 3 días. Viene desde Dubái y nos va a acompañar, pues esperamos por muy buen tiempo, al frente de la gerencia general de Microsoft Colombia. Entonces, hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Jaime Galvis, un colombiano que va a estar a la cabeza pues, de una de las compañías más importantes del mundo en su filial en Colombia. Hoy tenemos una charla llamada La intensidad técnica como modelo de competitividad en Colombia. Pues como siempre, le doy el saludo a Santiago Perdomo. Muy buenas tardes, Santiago, y pues adelante presentando a nuestro invitado. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en esta tribuna Colpatria Olimpia. Hoy tenemos el honor de contar como conferencista a este colombiano joven que ha hecho una carrera en Microsoft y ha tenido responsabilidades a nivel global. Jaime Galvis, español, es el gerente general de Microsoft en Colombia. Acaba de aterrizar, como lo decía Daniel, en Colombia. Todavía está en la cuarentena, me imagino. Jaime Galvis cuenta con 22 años de experiencia en la industria tecnológica. Hoy es el gerente general de Microsoft para Colombia. Regresó al país tras pasar los últimos años en el Oriente Medio y África, donde se desempeñó como director de operaciones y marketing para Microsoft desde febrero de 2017. Anteriormente había sido director de negocios, marketing y operaciones en diferentes regiones. En su paso por Oriente Medio y África, Jaime ha llevado el poder de la nube de Microsoft a las organizaciones de toda la región, desarrollando un potente ecosistema de personas, habilidades, socios y soluciones para ofrecer transformación digital y crecimiento económico en comunidades de toda el área. Antes de ello, Jaime trabajó 14 años en Sudamérica, fortaleciendo las operaciones comerciales de Microsoft en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, donde hizo contribuciones invaluables a la creación de nuevos territorios de ventas y grupos empresariales. Jaime es ingeniero industrial formado en la Universidad de los Andes, ha complementado esta formación con programas de negocios, gestión y marketing estratégico en el NALDE Business School de Bogotá, la Universidad de Michigan y la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Adicionalmente, ha asistido al programa de capacitación IPEC, Instituto para la Excelencia Profesional en Coaching, y ha formado parte del programa de liderazgo de alto rendimiento de la Escuela de Negocios SAED, Universidad de Oxford. Esta pasión por el aprendizaje se ha reflejado en su dedicación al desarrollo e implementación de programas de formación permanente, capacitación para trabajo y desarrollo de nuevos productos en Microsoft, los cuales ha liderado y ejecutado en asociación con organizaciones sin fines de lucro, organismos gubernamentales e instituciones de aprendizaje. Jaime, bienvenido. El piso es tuyo y muchas gracias. Muchas gracias, Santiago y Daniel. Por favor, cuéntenme si la pantalla está. Todavía no está. No está. A ver. ¿Estamos? Sí. Ahí está. Listo, pues muchas gracias a todos. Es un placer estar acá. Es un doble placer estar en Colombia ya físicamente, después de varios meses de uso de tecnologías y toda la parte remota, estar trabajando desde julio para Colombia. Muy rápidamente les cuento temas personales. La experiencia ha sido genial para mí en la última responsabilidad de poder haber trabajado en los países más ricos del mundo, pero también en los más pobres. Y eso le genera a uno la oportunidad de aprender muchas cosas. Aparte de lo que Santiago compartió, yo quisiera decirles un par de cosas. Uno, no soy increíblemente una persona técnica, no estudié formación técnica, tampoco estudié temas de capacitación ni temas psicológicos, no soy un psicólogo, pero siempre he sido un apasionado en ayudar. Y toda mi vida tenía una claridad basada en 3 valores. Uno, un tema familiar, la familia siempre es primero. 2, un sentido de ayudar siempre a los demás, ha sido lo que más me llena como persona. Y 3, un alto sentido de responsabilidad. Y basado en esas 3, todas las decisiones
y todo lo que hago y he hecho en mi vida están basados en esas tres. Todo lo uso para todas las decisiones, siempre van a través de esos tres valores. Yo creo que eso es importante porque por el camino de la vida encontré que uno, la tecnología es la que empodera a las personas y al final del día democratiza la oportunidad. Y yo lo que he descubierto es que cuando uno lleva tecnología a personas que no lo habían visto, inmediatamente abre oportunidades y eso lo aprendí muy fuertemente en África, donde trabajé desde campos de refugiados hasta organizaciones donde nunca había llegado la electricidad y a través de la tecnología pudimos llegar a la electricidad y cambiar la vida de las personas. Pero también soy un apasionado y estudié mucho toda la parte de inteligencia emocional, manejo de energías, y por eso me formé en esa parte de coaching que mencionaba Santiago en la parte de IPEC, de ver cómo, basado en los valores de las personas, el manejo de las energías y la parte de inteligencia emocional, la gente y todos podemos encontrar conscientemente la razón de ser, cómo ser felices siendo nosotros mismos y cómo realizarnos como personas. Y esos dos son cosas muy importantes porque descubrí que a pesar de que no soy técnico y no sé esa parte, con la parte de tecnología puedo sufrir parte de esas misiones y eso es lo que me mueve todos los días. En todos los transcursos que ustedes ven acá, siempre era la pasión de cómo podía ayudar a la gente y cómo podía utilizar esas dos tendencias que como persona. Y al final del día voy a cerrar un poquito con eso, pero quería contarles eso de parte mía muy a nivel personal. Ustedes se preguntarán, ¿cómo ha hecho para trabajar? Solo he trabajado en dos empresas, Oracle y Microsoft, y como les dije, no estudié tecnología, pero casualidades de la vida pude escuchar y gracias a Dios lo he hecho. Y en Microsoft he estado todos los años por la misión, por la razón de ser de la compañía, que siempre ha estado ahí, que es empoderar a todas las personas y todas las organizaciones en el planeta para lograr más. Y cuando hablamos de todas, son los 7 billones. No son las empresas grandes, no son las personas que tienen más capacidad, no solo el que ya tiene un computador y el que está conectado, es absolutamente todo. Y eso es lo que a mí siempre me ha motivado a estar, lo que me motivó a tomar parte del equipo que lideró toda la estrategia de nosotros en África para poder realmente ayudar a todas las personas y gran parte de la motivación mía de volver a Colombia, sobre todo en esta época donde la tecnología va a jugar un papel importante en la competitividad y en las oportunidades que vamos a poder dar en nuestros países y especialmente hoy en Colombia. Yo quisiera hoy hablar de cómo eso nos da oportunidades, pero también quisiera tomarlo siempre a nivel personal y dejarles parte de mi aprendizaje y lo que he descubierto y lo que he podido hacer ayudando a muchos jóvenes en el mundo y formando a muchos jóvenes también a través de la oportunidad que he tenido en la carrera en Microsoft hoy en día. Hoy en día estamos en un momento de cambio muy grande, no en el sentido de que es un cambio que está pasando, sino que está pasando muy rápido. Esto que está aquí ya lo veíamos venir. Información, millones de información. Yo creo que hace muchos años ustedes vienen oyendo que en los últimos meses se ha generado más información que en todo el tiempo, que en 2 años se generó más información y digitalizó más información que lo que había pasado. Ustedes todavía no tienen las cifras, pero esto se ha multiplicado en los últimos meses. Hoy en día las entidades tienen que moverse muy rápidamente. Las que eran muy rígidas en los temas de pandemia sufrieron más. Las que eran mucho menos jerárquicas y más ágiles y se pudieron mover mucho más rápido. Antes medíamos productividad por silos, hoy en día se manejan en temas de creación de valor colectivo, no necesariamente con empleados que son a término fijo, sino con empleados que trabajan por proyectos y alianzas que se hacen con otras empresas. Antes pasábamos en mirar en los clientes, hoy en día trabajamos en cómo generamos un tema de lealtad y cómo añadimos más valor para volver esas personas más unos embajadores. Hoy en día hablamos de sistemas transaccionales, que era un ERP, que era un CRM, hoy en día son componentes y sistemas de inteligencia que usan otra información de otro lado. Y antes acordábamos que el tema de seguridad era algo que tenía que ver con tecnología y hoy en día seguridad es un fundamento porque la tecnología va a generar confianza y en la medida en que lo hagamos de la manera adecuada va a manejar. Pero a mí no me interesa tanto hablar hoy en día de tecnología y no es el objetivo mío, sino más un poquito ponerlo a reflexionar. Yo siempre digo que lo que le sirva a uno como individuo y como persona deja mucho más valor. Entonces, en esa línea, yo hoy les voy a hablar un poquito como padre y les voy a hablar hoy en día como ciudadano y quiero compartir partes de aprendizajes de lo que yo he visto. Uno, en toda esta parte de recuperación económica que estamos en todos los países. Como lo mencionaba Daniel,
estando en Dubái, la curva ya bajó hace 2 meses y medio, entonces ya vi un poquito lo que va a pasar y tengo un poquito de visión de lo que puede pasar en Colombia y en nuestra región. Dos, porque la intensidad técnica juega como una variable competitiva del individuo, de las empresas, las entidades y de un país. Y tres, porque la sostenibilidad de lo que hagamos es tan importante de cara hacia un futuro ya en el día y en el momento que Dios quiera rápidamente pasemos de esta parte de COVID. Entonces, déjeme arranco con los aprendizajes de la recuperación económica. ¿Qué empresas, entidades, países han recuperado más rápido de lo que ya hemos visto cuando ya pasó COVID o durante COVID? Y hay tres variables muy grandes. Una, las entidades que tenían o empresas que tenían una cultura de cambio arraigada. Y dos, las que traían un tema de capacidad técnica ya mucho más avanzado. Cuando fuimos a un tema de trabajo remoto, si estábamos en esa parte, era mucho más fácil. Si teníamos esa cultura de cambio y los grupos podían trabajar mucho más rápido, eso funcionaba más bien. Y esa parte de intensidad técnica o de capacidad técnica en la recuperación se daba con la tendencia que ya veíamos viendo, y es que los cargos de tecnología no vienen necesariamente para las empresas de tecnología, sino se están dando en las otras industrias, porque todas las industrias se están tecnificando y el uso de la tecnología se está empezando a generar un valor de competencia y un valor diferencial grande. Cuando pasa COVID, no es una opción de usarlo, se volvió una totalmente necesidad. Entonces las empresas que lo podían hacer, lo pudieron hacer de una manera más rápida. Lo segundo es cuando miramos el análisis y podemos ver los puestos que vienen en LinkedIn y los puestos que están saliendo, hay un cambio de puestos. Toda la parte de cambios que eran un poquito manuales, operativos, se están reemplazando por temas de tecnología y ya venía pasando, esto se aceleró en COVID. Y lo que está sucediendo es que hay una mezcla hacia cambios que tienen componentes técnicos, y no son solo desarrolladores, sino cambios que requieren uso de tecnología o cambios de telesales. Les puedo contar en infidencia que hace un par de días pude hablar con alguien que ustedes deben conocer, que se llama Alberto Jaramillo, que es un gran amigo mío que trabaja en Scotiabank en Toronto. Y un poquito mirábamos esa parte de transición y mirábamos que hay una gran decisión del banco de tratar de proteger la mayor cantidad de empleados a nivel mundial, pero moverlos de un tipo de puestos a otro tipo de puestos. Entonces, esa parte de reentrenamiento técnico la estamos viendo a nivel mundial porque los cambios están cambiando y esto que veíamos pasando muy lentamente se aceleró durante COVID y se movió de una manera mucho más rápida. Pero yo quisiera no quedarme en el modo negocio y sí mirar que en toda esta parte de velocidad de cambio hay capacidades que yo no puedo tener. Muchas de las empresas vimos que necesitaban manejar toda la parte de suministros, de abastecimiento de suministros, y no tenían esa capacidad y dependían de terceros. Entonces lo que necesitamos hacer son alianzas con otras empresas para poder moverlo mucho más rápido. Y las empresas van a empezar a usar toda esa parte de tecnología para crear una estrategia de inteligencia de datos, en lo cual nosotros sentimos que las empresas van a tener su propia propiedad intelectual de soluciones y lo que van a hacer es usar esos datos y usar esa inteligencia para poder hacer alianzas con otras empresas que tengan otras esas capacidades, como en el ejemplo que le mencioné durante COVID, de suministro, de capacidad de suministro, de red de suministro, y hacer esas alianzas con una integración de datos. Entonces, ese tema de velocidad, ese tema de agilidad, capacidad de cambio de cultura al interior de una organización y nuevos puestos van a ser. Pero cuando hablo de la persona que tiene que ver eso, si yo hoy les digo que el 65% de nuestros hijos que están en los colegios y en las universidades van a trabajar en puestos que no existen, ¿en qué me tengo que capacitar? ¿En qué me tengo que formar? Es la pregunta que yo he tenido muchas veces y la respuesta que hago son, uno, son capacidades fundacionales y dos, son habilidades blandas, que son muy importantes. Y el ejemplo que la gente me dice es, oiga Jaime, pero si todo el mundo está contratando desarrolladores y técnicos, todos tenemos que ir a estudiar ingeniería de sistemas, la respuesta es no. Hay muchas personas de esos puestos que no necesariamente van a ser técnicos. El ejemplo, acá lo pongo, es Felipe Materón. Felipe Materón es un colombiano que trabaja en Aon, y lo puedo contar. Y Felipe no tiene ni idea de desarrollar. Pero Felipe lo que aprendió es a través de ciertas plataformas, nosotros llamamos Power Platform, que son plataformas en las cuales uno hace soluciones,
algunos componentes como Power BI o componentes de automatización de procesos, y decidió, entendiendo el modelo, porque él trabaja en la parte comercial de Aon, armar unos modelos predictivos con esas herramientas, click, mouse, drag and drop, de visualización muy rápido, ciertos análisis, ciertos modelos para poder predecir, de acuerdo a las realidades que estaban pasando, qué era lo que más iban a necesitar los clientes y poder ir a esos clientes que tenían esas necesidades más urgidas y poder ir a trabajar con ellos. Y él no tenía ni idea de código y tampoco aprendió código, sino aprendió con herramientas que hoy en día son muy fáciles a poder hacer eso. Pero ¿qué sí tenía Felipe Materón? Felipe Materón tenía, un fundamento de entender cómo se hacían esos componentes de esa solución que era con un mouse. Y entonces tenía esa parte fundacional. Y adicionalmente tenía una capacidad en temas de, obviamente, conocimientos matemáticos y un poquito de algoritmos muy básicos, porque los aprendió en su carrera. Y adicionalmente tenía una mentalidad de ser curioso, de ser un poquito creativo, de entender el negocio, de cuestionarse cosas, de adaptarse a la nueva realidad y la necesidad que pasó durante COVID y poder decir, venga y montamos y pruebo esto. Lo peor que puede pasar es que no sirva. Y ahí arrancó y empezó a hacer pruebas y luego lo ayudaron un poquito y se fue metiendo en eso. ¿Y por qué uso el ejemplo de Felipe Materón acá en Colombia? Porque cuando a mí me preguntan, oiga Jaime, entonces ¿qué le enseñamos a nuestros hijos si no sabemos qué puestos van a ver? La respuesta es uno. Como hace muchos años todos sabemos matemáticas. Yo creo que todos sabemos sumar o restar o usar una calculadora para poder hacer cálculos. Sabemos que nos toque para manejar el presupuesto nuestro, para hacer una compra, para sacar un crédito, para hacer un presupuesto, para manejar una empresa mañana, para cualquier cosa sabemos de matemáticas, pero sabemos lo fundamental. No todos saben cómo se hacen los cálculos en matemáticas, algunos ya usamos calculadora y no todos son matemáticos puros. Código y programación es exactamente lo mismo. Todos los niños van a tener que aprender de estas capacidades fundamentales de lo que es código. Y entonces dicen, bueno, pero a un niño de 4 o 5 años, ¿cómo le enseñamos? Le enseñamos como un niño quiere aprender. Y un niño aprende normalmente jugando, entreteniéndose, divirtiéndose. Y ahí empieza a desarrollar esa curiosidad. Hoy en día hacemos parte de esas capacidades fundacionales jugando con Minecraft, que les ayuda a tener la estructura, ok, cómo creo componentes, que al final del día es parte de lo que se hace cuando uno hace código, cómo hago que este vaya de aquí a allá y haga esto y cree esto y desarrolle y construya esto, lo hace a través de todas las herramientas básicas de código. Entonces los niños aprenden de esa manera y entienden como un tema fundacional todo lo que es código y así van construyendo encima de eso. Ya más fácil para el niño que entendió eso, cómo empezar a usar otras herramientas. Pero ahí entra la segunda pregunta y me dicen, oiga Jaime, pero es que yo ya tengo, como usted ya soy viejo, tengo entre 45 y 50 años, porque tampoco les voy a contar cuánta edad tengo, y decir, bueno, ¿y cómo aprendo? Si ya estoy un poquito más avanzado, no, pues aprendemos sobre herramientas un poquito más de analítica y más de esa parte, y ahí nos vamos metiendo en ese tema. Pero a un niño lo que hay que enseñarles es dar la posibilidad de hacer esa parte fundacional. Nosotros trabajamos con los profesores y con las empresas, la Secretaría de Educación en Colombia, es una buena noticia, y el SENA, que es una bendición que tiene el país, haciendo esa parte fundacional y un poquito más avanzado en la parte técnica. Ya la gente, si quiere arrancar a un tema bien técnico, bien, se mete en cosas de códigos de modelos, algoritmos y lo que llamamos analítica avanzada y modelos predictivos, y es una cosa un poquito más avanzada, pero todos van a tener esa parte fundacional. Entonces, a los niños hay que dar esa opción. Y la segunda, que yo creo que es la más importante, que es lo que demostró Felipe, es un tema de, uno, ser curioso. Yo creo que no es la primera vez que usted lo ha oído. La curiosidad es algo que uno puede formar en los niños. Dos, a tener esa parte de creatividad, a decirle, esta es la situación, ve y te inventas, qué hacemos, cómo lo manejamos, y siempre estar retándolos con eso para que ellos vayan desarrollando ese músculo. Dos, a tener la capacidad de persuadir, de convencer a la gente, venga, ensayamos esto, como lo hizo Felipe con otros grupos y otra gente. Tres, la capacidad de colaborar virtualmente, físicamente, presencialmente, remotamente. Si sabemos que esos trabajadores de hoy y mañana van a hacer trabajos que trabajan por proyectos como una especie de freelance estructurados, pues tenemos que tener la capacidad de colaborar y aprender a hacerlo rápidamente de una manera virtual. Y créanme que en COVID la mayoría de niños lo está aprendiendo. Mi hija entró a un colegio en Colombia, no conoce a nadie, no se ha visto con nadie y ya tiene amigos y está trabajando. Para una persona como yo eso es impensable, pero para la nueva generación que viene eso es natural, eso es normal, ellos lo pueden hacer. Y la última, un tema de adaptabilidad muy importante porque los cambios van a ser constantes, entonces tener a los niños siempre todo está protegido, todo está, no,
Hay que ayudarlos a que entiendan que todo va cambiando, evolucionando y que ellos aprendan a manejar ese tipo de situaciones. Y la última parte, para mí quizás la más importante, es la parte de inteligencia emocional, porque si hay una enfermedad, hay un mal grande, es toda la parte de inseguridad como seres humanos tenemos y hay que ayudarnos a tener esa parte de manejo de inteligencia emocional de aquí adelante. Y créanme que la inteligencia emocional es algo que se les puede usar a los niños, si les dejo una línea, porque no es el objetivo de hoy, que aprendí estudiando mucho de eso hace muchos años, es los seres humanos tenemos que poder sentir, eso está bien, pero lo que tenemos que hacer es manejar los sentimientos, que los sentimientos no manejen las acciones, sino que podamos sentir y ser conscientes de que no los sentimientos nos manejen las acciones. Entonces, cuando un niño se pone bravo y reacciona, hay que decirle, está bien que te sientas esto, lo puedes sentir y lo debes sentir, lo que no está bien es que hagas esto o que le pegues a alguien o que haga algo más. Y dejarlo tranquilo en que él puede sentir, pero que tiene que manejar la acción y lo que haga con ese sentimiento ahí para adelante, y eso es algo que se van formando y como padres podemos enseñar. Ahora esa parte y vuelvo al tema, y me muevo a Felipe Materón un poquito y vuelvo a negocios. Hablamos de ecosistemas. Si yo necesito rápidamente hacer estrategias, manejar los cambios como empresa, como persona, pues no voy a poder hacer esa estrategia donde yo era un imperio que desarrollaba todas las capacidades y construía todo y lo hacía. Además que también tengo que tener agilidad. Es mucho mejor hacer alianzas y usar capacidades de otro. Pero cuando yo hago alianzas y uso capacidades de otro, ahí tiene que haber un tema de relación y todas las relaciones funcionan con confianza. Y esa palabra voy a volver. La estrategia de los líderes de hoy no es ser el más fuerte en todo, es quién tiene mejores alianzas y quién puede usarlas de la manera mucho más rápida, ágil, aportándole valor, por supuesto, al otro, pero también usando las capacidades de esas alianzas de una manera muy rápida. Y para eso el software va a jugar un rol impresionante e importante, en el sentido de que las soluciones tienen que ser abiertas, interoperables, pero seguras, pero protegiendo la propiedad intelectual de cada quien, que va a estar basado mucho también en la información, en los sistemas de información. Y ahí es donde entramos un poquito a ese concepto de intensidad tecnológica, que les voy a dar una fórmula, que creo que es la forma más fácil de definirlo, donde hay dos componentes críticos. Uno, la tecnología no sirve de mucho si no se usa para la información y lo que se haga con la información. La tecnología es un habilitador para cómo juntamos la información y qué hacemos con la información. Y lo otro es cómo genero la información y cómo comparto la información y cómo uso la información. Tiene que estar bajo un esquema de confianza. Yo les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si ustedes mañana, todos sabemos que van a haber carros autónomos. Y uno se va a montar en un carro autónomo sabiendo que hay millones de carros autónomos volando por ahí, pues yo tengo que tener una confianza de que uno, nadie va a hackear ese sistema y el carro va a andar, que si uno tiene una falla, el sistema automáticamente decide qué hace con los demás para que no se choquen y que no tengo que estar mirando y viendo, sino que yo tengo que confiar en eso. Y para eso los sistemas y los datos y la información tienen que tener una interoperabilidad y adicionalmente tienen que darme a mí una seguridad y una fiabilidad para poder yo confiar. Si no, yo no confío, no me monto en ese carro por nada del mundo. Todo se va a basar así. Llévenlo, es un tema de salud, lléveselo a un tema de transacción, lléveselo a un tema. La confianza va a ser extremadamente importante en lo que construyamos como sistemas. Y así como la salud, después de la Segunda Guerra Mundial había un gran cuestionamiento de confiamos o no, porque es que lo usan para hacer pruebas y cosas graves. La seguridad es exactamente lo mismo. Lo van a usar para cosas malas y para controlarnos, o lo van a usar para un bien común. Y ahí se va a definir la confianza, cómo lo usamos, cómo hacemos ese acuerdo de principios en donde se deben usar para garantizar, porque la tecnología va a estar en absolutamente todo lo que vivamos y como seres humanos tenemos que construir y trabajar en esa parte de confianza. Entonces entro en la parte de por qué los datos es el nuevo oro. Si estuviera en Oriente Medio estaría diciendo es el nuevo petróleo para ponerlo en términos globales, pero pues yo uso y explico rápidamente. Para mí hay tres tecnologías que van a cambiar un poquito. Algunas, el mundo, ustedes ya la conocen, inteligencia artificial, no voy a hablar de ellos. Es como uso toda la parte de información para crear un poquito la parte de robótica y hacer que esos tengan sistemas que puedan tomar decisiones donde el ser humano, la capacidad de cómputo que tenemos nosotros mental, ya las máquinas la tienen mucho más rápido y poder avanzar. La segunda, la parte de realidad mixta, no es meterme en una cámara y abstraerme, no, es ver la realidad que estoy viendo y poder tener algoritmos o figuras que estén haciendo, contrarrestando
esa realidad digital que hoy en día tengo limitada a un computador, pero que no la puedo poner en una realidad virtual. Y eso me genera, habilita una cantidad de posibilidades impresionantes. Y lo segundo, lo que va a hacer que esto sea una realidad, porque hoy en día no hay computador que aguante hacer cómputos a gran capacidad y gran velocidad para juntar toda la información que se produce en el mundo y poder tener unos sistemas de inteligencia que puedan tomar una decisión en tiempo real. Y eso es lo que se está trabajando por detrás, que ya va muy avanzado, que se llama computación cuántica. Y es poder hacer que lo que hoy en día tardamos millones de años en hacer un cálculo, se pueda hacer al instante. Y eso va muy adelantado y eso va a cambiar radicalmente cómo se hace. Entonces, si ustedes tienen una idea, aquí hay lo que llamamos nosotros una tienda conectada. Piensen que sea un banco. Y entonces en un banco yo estoy mirando en tiempo real lo que está haciendo la gente, qué están buscando, qué están mirando en el celular, qué distancia tienen entre uno y otro, cuál es su reacción en su cara, y le estoy diciendo, ok, esta persona necesita esto, típicamente él compró esto, buscó esto, entonces yo tengo que decir, venga, vaya a esta isla, aquí está, le tengo que sugerir, oiga, usted lo que tiene una lista de compras de esto, lo que los productos que necesitan es esto, y le estoy diciendo dónde está en tiempo real, pero lo hago para 10, 100, 1000, N1000 personas que están al tiempo, N1000, piensen en N1000 bancos, en N1000 sitios, y lo estoy haciendo en tiempo real mezclando la parte física con la otra parte. Y si sé que él necesita unos productos que no están, se los puedo ir a sacar o se los puedo decir que yo se los mando, pero eso es en tiempo real. Esa capacidad mezcla la realidad virtual y la física, porque estoy viendo la realidad virtual y la física, la capacidad de cómputo atrás y sistemas de inteligencia que en tiempo real, de una manera personalizada, permiten hacerlo. Pero el usuario tiene que confiar que la lista me la compartió, que la cara y la identificación me la compartió y que yo lo uso con una línea de ética y de responsabilidad de manejo de información para esa persona, para ese individuo. Mezclo la parte física con la parte individual. Entonces piensen que esto ya está sucediendo, todo lo que les estoy hablando ya existe, no es nada nuevo y hacia allá se están moviendo todos los sistemas. Por eso esa parte, en la parte de confianza, va a ser el mayor activo y va a ser el mayor diferenciador porque yo puedo ofrecer todos estos servicios, pero si un individuo no confía en mí o la sociedad no confía en mí porque los datos me los hackeó alguien, porque usé la información para vender algo más cuando no debía vender y no era ético, porque lo usé para prestárselo a alguien, para hacer campañas de mercado que no eran, voy a perder confianza y esa variable se va a volver un tema extremadamente crítico en cómo lo mejoramos. Nosotros decimos que si la gente no puede confiar, si yo no puedo asegurar la seguridad de la gente, ellos no tienen por qué confiar en mí. Entonces, para mí es muy seguro, muy importante garantizar la seguridad de las personas, del individuo, y eso lo hago con la tecnología que proveo y con el manejo que doy a los datos de lo que estoy haciendo. Entonces, esos componentes se ven reducidos en cómo manejo la privacidad, cómo soy transparente en qué hago con ellos y qué no hago, y cómo lo hago también para un tema de inclusión, que para mí es extremadamente importante, y hacia allí me voy a mover en el tercer punto. Entonces, la formulita es muy sencilla. La intensidad tecnológica del individuo, de la empresa, de un país, se ve por qué tan rápido aprendo las tecnologías, porque cada vez van a venir más tecnologías mucho más rápido. ¿Cuál es la capacidad técnica mía de desarrollar esa propiedad intelectual de esas soluciones que me permiten añadir valor? Y cómo eso está marcado bajo un esquema donde genero confianza hacia el individuo, hacia el país y hacia las otras organizaciones y a los socios con que yo voy a hacer esas alianzas de aquí en adelante. Es así de sencillo y así funciona de esta manera. Y la última parte, porque esto no cierra y no es sostenible, lo tengo que hacer de una manera sostenible y en un país como el nuestro, esto se va a volver extremadamente importante. Entonces nosotros decimos que esta transformación digital tiene que tener un propósito. Ustedes saben que la parte de confianza va a ser muy importante a medir porque los jóvenes que vienen, y hay una encuesta muy interesante de Edelman, que usa un barómetro de confianza y lo uso ahorita antes de COVID. Dice, mire, los jóvenes confían en las organizaciones, el 90%, que tengan un propósito de un bien común en la sociedad. Y ellos más que pertenecer a una organización, quieren pertenecer a esa razón de ser. Los jóvenes confían en quienes hayan ayudado a la gente de organizaciones que ayudó en COVID y que ayudó en la parte de recuperación social y que está mirando los grupos de organizaciones que están menos favorecidos.
y hay un sentido y un despertar de la sociedad de decir, mira, a nosotros no nos importa la parte económica, nos importa es el bienestar social de la sociedad. Y como seres humanos, ya la tecnología nos permite decir, mire, la tecnología se va a preocupar de muchas de estas cosas, preocupemos nosotros de nosotros mismos y el bienestar de todos de una manera integral. Entonces, para nosotros la transformación digital tiene que tener un propósito y lo definimos como el arte y ciencia de aprovechar toda esa innovación que se viene para realmente hacer resultados empresariales que tengan un sentido social y un bien común. Entonces dicen, bueno, ¿qué está haciendo Microsoft? Lo primero, después de COVID se nos viene un tema mucho más grande, que ya estaba ahí, que es toda la parte del cambio climático y cómo protegemos a nuestro planeta y cómo pues, nos protegemos nosotros como seres humanos, porque necesitamos un planeta para poder vivir que sea sano. Y unas decisiones muy grandes, que habían debates entre que sí y que no, Microsoft decidió y dijo, mire, con la tecnología que hoy en día existe, es loco no usarla para poder ayudarnos en los principales problemas. Y la única forma de hacerlo es si tomamos un rol de liderazgo y lo que hicimos es coger un objetivo muy ambicioso, decir que para el 2030 todas las emisiones de carbono las eliminaríamos, que seríamos neutrales, es decir, que vamos a reducir las emisiones de carbono al 50% y adicionalmente vamos a reducir y abstraer emisiones de carbono equivalentes al 50%, las vamos a abstraer porque ya existen tecnologías para reducir todas esas emisiones y enterrarlas a la tierra de una manera biodegradable. Entonces, ese fue el primer compromiso. Y hace poquito se anunció el segundo y es, de aquí al 2050 lo que vamos a hacer es eliminar del planeta todas esas emisiones que hicimos desde 1975 en lo que llamamos la línea 1, que es lo que uno hace directamente, la 2, que es lo que uno hizo a través de productos que contrató, y la 3, que es con todos los subcontratistas que uno ha contratado desde 1975 hasta ahorita. Entonces hay un tema de responsabilidad grande y para eso se han destinado fondos de inversión en tecnología muy grandes. Pero si yo llevo esto al país, yo digo, bueno, Jaime, muy bonito a nivel corporativo, pero a nivel de país, ¿qué podemos hacer en Colombia? Lo primero que podemos hacer es, para subir esa capacidad técnica, garantizar que en Colombia, como derecho humano, todo el mundo tiene acceso a Internet. Esto no es un tema loco, porque si ustedes piensan, hoy en día un derecho del ser humano es tener educación, tener salud, alimentación, una vivienda y tener un buen trato. Esos son los fundamentales. Muchas veces el 63% de la población colombiana está conectada y ese otro 37% que no está conectado está un gran porcentaje en la población rural. En Colombia tenemos 10 millones de colombianos que viven en las montañas, en las zonas rurales, y que adicionalmente solamente de ellos el 10% está conectado. Cuando uno conecta una zona, uno puede llevar educación, puede llevar telemedicina y puede habilitar oportunidades de negocio que ellos no tenían hoy en día en cadenas de productivas de esos bienes naturales del país. Nosotros tenemos que garantizar que todo el mundo tiene derecho a la conexión porque eso habilita salud, educación y oportunidades de trabajo que son extremadamente importantes hoy en día en estas famosas zonas futuras. Y ahí estamos trabajando usando tecnologías nuevas para poder conectarlos a ellos, pero no lo podemos hacer solo. Estamos trabajando con organizaciones como Ecopetrol, organizaciones como la OXI, organizaciones como el Caravana, organizaciones como las universidades, como el SENA, para poder garantizar que somos incluyentes y nos enfocamos bastante en esas poblaciones que no tienen esa oportunidad para realmente generar que la estrategia competitiva de Colombia va a venir de una innovación que está basado en dónde somos fuertes en Colombia. ¿En dónde somos fuertes en Colombia? Somos creativos, aguantamos y somos muy resilientes en las situaciones, vamos para adelante, pero adicionalmente tenemos una parte de biodiversidad que es muy importante y que además es un gran sentido de responsabilidad para el mundo, porque toda la parte de agua va a ser el bien más preciado en el mundo, más que el oro, más que todo lo demás, y eso está comprobado. Créame, yo vengo de una región donde tienen toda la plata del mundo, Arabia Saudita, Emiratos, y tienen escasez de agua, y no saben qué hacer y están tratando de usar tecnología para hacerlo. Nosotros en Colombia tenemos que cuidar esos bienes y usar la biotecnología para crear tecnologías que nos permiten manejar una sostenibilidad del medio ambiente. En Colombia hay muchas empresas y yo estoy muy contento de ver que están invirtiendo de esa manera, pero nosotros tenemos que preocuparnos por el futuro de nuestros hijos y los que siguen en adelante, y en Colombia tenemos la responsabilidad mundial de hacerlo, y no lo podemos hacer si no incluimos esas regiones que hoy en día están desconectadas, porque así también podemos llevar tecnología para proteger y para generar esas cadenas productivas que tienen que ver con la fortaleza que tenemos. Entonces la invitación muy grande a todos ustedes es cómo podemos
ser inclusivos, llevar esa tecnología, formar a nuestros colombianos de hoy al mañana, pero usando ese gran beneficio que tiene Colombia, que es toda la biodiversidad y todos los recursos naturales que tenemos que proteger y que tenemos que trabajar todos de la mano, porque es una responsabilidad no solo como colombianos, sino para el mundo entero. Y ahí yo paro y les digo, nuestra misión, que es empoderar a todas esas personas, tiene un componente técnico que va a abrir oportunidades, pero que adicionalmente lo tiene que hacer de una manera responsable, en lo cual tenemos que hacerlo para todos los colombianos, que tenga confianza y seguridad, porque si no la información nadie va a confiar y no lo va a usar, que respete los derechos fundamentales de todo el ser humano y que permita habilitarlos a los colombianos y que obviamente tiene un componente sostenible. Y nosotros creemos en esta fórmula, creemos que Colombia está en un momento único donde si lo hacemos bien, por los recursos que ya tenemos, que gracias a Dios no los dieron, los tenemos por donde vivimos y donde estamos, tenemos la oportunidad de usarlo de la mejor manera responsablemente, pero también para hacer un cambio, no solo en el país, sino en la región y a nivel mundial. Y así es donde creemos, y ese es el camino que unimos a todos los que quieran participar y todos los que quieran ayudar a realmente sacar este bien común en Colombia, que es tan precioso, que va a ser tan importante y que hoy en día, gracias a, le decimos, con las cosas buenas y tratamos de ver las cosas buenas de COVID, nos ha ayudado a pensar un poquito más cómo pensamos más en el bienestar, cómo nos ponemos más responsables con todos los bienes y los derechos fundamentales de las personas y cómo usamos tecnología para garantizar que eso pueda ser. Yo quiero parar porque me puedo emocionar seguir hablando de este tema. Es la razón por la cual estoy en Colombia. Es parte de las oportunidades que tenemos como país. Y bueno, yo los invito a todos a unirse, que nos manden ideas, que vamos a participar. Daniel, yo quisiera parar y ver qué preguntas hay y poder interactuar con todos si es posible. Claro que sí, Jaime. Pues muchísimas gracias por esta conferencia que abordaste desde el tema humano y un poco de lo que tenemos que hacer en la formación de nuestros hijos y el futuro del trabajo, que creo que son debates que se dan constantemente. Pues primero voy a invitar a los que quieran enviar sus preguntas por el chat, lo hagan. Hay algunas que ya se han recibido. Y los que quieran participar, pues alcen la mano a través de la opción de Zoom. Y quiero iniciar, Jaime, un poco alejándome de la conversación tecnológica y que nos cuentes un poco de esa experiencia de COVID en esos dos territorios que tenías responsabilidades, como decías, en Medio Oriente, viviendo la riqueza, y en África, viviendo la pobreza, esa diversidad de mercados, clientes, países, y un poco que nos cuentes cómo se vivió el COVID o cómo se está viviendo en estas partes del mundo, que tan solo hace 3 días llegaste y seguramente tienes más clara la foto de lo que es Medio Oriente, y ahorita nos contaste que tienes claro qué pasó hace 2 meses en Medio Oriente y qué vendrá acá, así que nos gustaría que nos comentaras un poco de eso. No, muy rápidamente, los países que tienen la capacidad de cerrar, cierran y lo controlan y ponen las reglas muy claras y cierran todos los negocios y empiezan a pasar subsidios y pueden aguantar porque tienen la capacidad económica para hacerlo y tienen la tecnología para controlarlo. Entonces hay un nivel de control muy grande porque la variable más importante es la parte de responsabilidad social. Y yo he visto incluso los modelos que hemos trabajado con Accenture y con la presidencia en los modelos de Colombia, cuándo va a bajar la curva. Y dentro de todas las variables que son en el MIL, la variable más importante es de responsabilidad social. Entonces, los países que tienen la capacidad económica cierran y toman control y fuerzan a la gente en esa parte de responsabilidad social y logran que la curva baje más rápido. Pero adicionalmente preparan toda la parte de infraestructura de lo que son las unidades de emergencia médica, que son las más importantes para garantizar que eso sucede. Y eso al principio era lo más crítico que yo estaba manejando, entonces con inversión muy grande armaron capacidades de extender las famosas ICUs o unidades intensivas de cuidado intensivo, y entonces se prepararon eso y lo pudieron manejar de esa manera y aguantaban a punta de subsidio la parte económica. Si nos vamos a África, los gobiernos al principio intentaron hacer lo mismo y se volvió un problema social porque la gente no tenía que comer, porque la gente no tenía cómo trabajar, porque mucha de la gente no tenían conectividad y no podían seguir trabajando. Entonces, el gobierno decidió manejar estrategias diferentes, donde manejó temas por zonas y empezó a relajar. Muy parecido a lo que vimos en Colombia, en hacerlo por zonas, pero no parar toda la parte de actividad, porque parar la parte de actividad
implicaba generar otro problema social y con otras consecuencias diferentes. Entonces lo manejaban un poquito más mezclado y algunos países que no tenían la capacidad simplemente se dedicaban a manejar las crisis porque no tenían ni siquiera la capacidad de poder controlar y manejar. Es muy interesante ver que en África, por algunas razones que yo no puedo explicar, el nivel de resiliencia y de capacidad autoinmune es mucho mayor. Entonces han dado menos casos que lo que pensábamos. En un país como Dubái, donde toda la gente viaja y donde la mayor población era viajante, pues se disparó muy rápido y por eso tuvieron que cerrar. Pero en África el número de casos no se ha disparado tanto porque pareciera que la gente tiene más resistencia por la capacidad autoinmune que tienen ellos. Pero la otra parte, digamos, interesante a compartir es que cuando pasó COVID y se abrieron las oficinas, la gente no volvió a trabajar. La gente todavía se quedó. Y una de las cosas que nosotros hemos aprendido de lo que pasó en China y lo que pasó en Asia y lo que pasó en Oriente Medio ahorita es que no vamos a volver a lo mismo. Es imposible. Eso no va a volver a suceder. Hay un tema de confianza donde la gente todavía no confía. Tengo una persona delicada en la casa, una persona que no sé, prefiero no ir, trabajo virtualmente lo más posible y empiezo, algunas cositas las haré, pero cuidándome mucho. Entonces, a pesar de que las oficinas están abiertas, la gente no volvió y todas las empresas empezaron a replantear, necesito tener oficinas tan grandes, qué modelo de trabajo tengo que hacer, cómo hago para que la gente no tenga esta fatiga de video durante 8 horas al día. También hay un tema de desarrollo de tecnologías y eso se ha empezado a manejar de una manera paulatina y a medida que abren, vuelven y suben un poquito, entonces vuelven y cierran, vuelven y suben un poquito y lo han venido controlando de esa manera. Pero la realidad es que el mundo como lo conocimos antes de COVID no va a volver a ser, que un parte de esa confiabilidad o de esa confianza va a volver hasta cuando pensamos nosotros las vacunas ya estén, y eso está claro, y que la nueva normalidad nos va a obligar a manejar un esquema híbrido donde tenemos que cambiar la forma de trabajar. Esto no fue un tema temporal que nos tocó por emergencia, no, nos toca ya culturalmente evaluar cómo vamos a hacer, porque aquí en adelante vamos a trabajar híbrido, muy probablemente va a ser un 70-60% virtual, 30, 20, 40, depende de la naturalidad de cada negocio virtual. Entonces, yo he visto diferentes tipos de manejo de acuerdo a la capacidad económica de cada país. Y lo otro que he visto es que cuando ya pasa COVID, la normalidad no vuelve. Yo digo que ese nuevo normal es el nuevo, es la nueva forma de vivir, la nueva forma de trabajar que vamos a enfrentar todos y a lo cual nos tenemos que preparar tanto las organizaciones como los seres humanos de una manera estructurada y decisiva. No pensar que esto es un tema temporal y volvimos, porque eso no va a pasar. Bueno, muchas gracias. Bueno, le voy a dar la palabra a Juan Manuel Wills. Juan Manuel, muy buenas tardes. Bienvenido y adelante, tienes el micrófono abierto. Gracias, Daniel. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, adelante. Muchas gracias, Daniel. Me alegra mucho ver a Jaime haciendo una presentación que comparto completamente y estoy muy alegre y muy contento también de saber que Jaime, después de tanta experiencia que ha tenido en posiciones tan importantes en Microsoft, lo vamos a tener en Colombia. Lo digo porque conozco muy bien a Jaime y sé que él es una persona, y la presentación lo expresa en forma seria, es una persona que no solamente usa la tecnología, sino que también se preocupa en el entorno por la gente y por los demás. Y por eso, pues yo creo que la experiencia de Jaime en Colombia es muy importante para nuestro país. Yo comparto completamente el tema de que la tecnología pues cada día está entrando más en todos, pero esa tecnología sin el componente humano y sin tener también el componente de inclusión para todo el mundo, pues no nos va a traer el bien que nosotros necesitamos. Y yo le tenía una pregunta a Jaime. Hay una fundación muy importante en el mundo que es la fundación de Bill Gates, Bill y Melinda Gates, que aporta y que se dedica a hacer el bien en muchas partes y particularmente en muchos sitios, países en desarrollo, en el África, etc. ¿Cómo podemos hacer teniendo tu cercanía con la fundación para que en Colombia podamos beneficiarnos mucho más de lo que ellos pueden aportar acá en Colombia? Y felicitaciones por todo lo que han logrado y estoy seguro que a Microsoft y a la tecnología de Colombia le vas a hacer un aporte
muy grande en los próximos años. Jaime, gusto de verte de nuevo. Muchas gracias, Juan Manuel. Primero es un placer oírte, como siempre. Y bueno, agradecerte todas las guías que siempre me diste, porque como digo, yo aprendí de las mejores personas y tú fuiste una de ellas, entonces muchas gracias por eso. Gracias por el voto de confianza también en la dirección y en la línea que sé que compartimos en temas de los valores y la visión. La Fundación Gates, sí tuve la oportunidad, que eso no lo he compartido con mucha gente, la verdad, en noviembre presentarle a Bill Gates toda la estrategia de África y de conocer un poquito la línea de él en la fundación. Y la línea de la fundación de él se enfoca en dos cosas. Uno, la parte de salud, toda esta parte de epidemias. Dos, la parte de educación y ahora todo el tema de cambio climático. Y esas son las tres líneas. Es una persona que cree en foco y donde impacta donde más se necesita. Es como la línea de la fundación que él con Melinda y toda la organización están trabajando. En África, ni siquiera se enfocan en toda África, se enfocan en ciertos países donde están los volúmenes y los problemas más críticos para poder resolverlos ahí y después poder expandirlo. Entonces, yo creo que la línea de trabajo es, uno, enfocando esas tres líneas. Yo en Colombia he encontrado cosas extremadamente interesantes de investigación y desarrollo en toda la parte de cambio climático y toda la parte de protección del medio ambiente. Y es un tema que en la medida en que podamos estructurar, podemos ir a la fundación y buscar una colaboración de parte de ellos. Obviamente todo el mundo sabe que la fundación funciona totalmente independiente a Microsoft, pero los canales los conocemos. Ya históricamente en Colombia, yo me acuerdo, tuvimos unas inversiones muy grandes en toda la parte de educación con algunas entidades que tenían la parte de bibliotecas para educación de niños con un sentido social y una parte autosostenible. Y la fundación invirtió bastante en Colombia en ese momento. Entonces yo diría que es en las líneas de trabajo donde están trabajando toda la parte de investigación y desarrollo en la parte de salud, toda la parte de investigación y desarrollo en la parte de cambio climático y proponerle a la fundación a través de unos mecanismos claros que yo puedo compartir para los que estén interesados de cómo se hace. Pero no tengo una relación directa con la fundación, como todos conocen, porque son entidades totalmente separadas entre Microsoft, pero puedo colaborar en guiar y en llegar a las personas adecuadas por el conocimiento que he tenido de experiencias anteriores con ellos. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Juan. Jaime, muchísimas gracias. Voy a darle la palabra a Andrés Aguilera. Andrés, el micrófono está abierto. Muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias. Primero, destacar la visión tan interesante que nos ha presentado. Y segundo, respecto a lo mencionado de desarrollar proyectos en comunidades que requieren precisamente de soluciones tecnológicas para impulsar sus proyectos y mejorar condiciones de vida, quería consultar si en la estrategia han considerado que se vincule la ciudadanía de alguna forma, programas de voluntariado u otro tipo de mecanismos que permitan la participación de personas en estos proyectos enfocados en las comunidades donde van a intervenir. Pues muchas gracias, Andrés, por la pregunta y por la idea, porque aquí estamos aprendiendo y colaborando entre todos. Hoy en día estamos tratando de expandir esto a todos la asociación de socios de Microsoft, de canales, porque era algo que no habíamos hecho y lo primero que dijimos es, si vamos a trabajar, trabajemos con la gente que está cercana a nosotros, pero pues tú me traes una idea grandiosa y muchas cosas que estamos haciendo en términos de educación. Te doy algo donde todos podemos participar y lo tendríamos que abrir de una manera estructurada. Una de las últimas iniciativas que estamos haciendo es con fundaciones como la parte de Geek Girls, ir a formar en toda la parte de STEAM a las niñas en esas poblaciones remotas. Y entonces lo hacemos a través de colaboración de gente que tiene fundamentos básicos en tecnología y se nos unen para ir a apoyar a eso. Entonces lo estamos haciendo con los canales nuestros directos, a través de acuerdos que tenemos con ellos, pero también lo puedo plantear de una manera abierta y creo que me das una idea muy grande de cómo poder convocar muchas más personas y utilizar ese deseo de ayudar que estás planteando, Andrés. Entonces, muchas gracias. Yo lo tomo, lo llevo y trabajo con la organización nuestra en ese sentido. Jaime, la siguiente pregunta y comentario es mío. Un poco desde Olimpia queremos agradecer todo el acompañamiento que Microsoft está dando para mi firma, que ha sido realmente extraordinario el acercamiento del equipo. Y me parece interesante que le compartieras a la audiencia ese programa de COSEL y cómo Microsoft está ayudando a la industria tecnológica de la región para que tenga mayor expansión a través de
de sus clientes y fomentando pues ese desarrollo de compañías tecnológicas de la región. La verdad, considero que lo estamos viviendo y Microsoft es un tractor extraordinario. Y el equipo de Colombia, pues lo vemos bastante apasionado y orientado a desarrollar el mercado tecnológico colombiano, y pues quería agradecerlo personalmente y también que contaras un poco al ecosistema en qué consiste, porque creo que desde mi firma y en Olimpia estamos viviendo algo importante que creo que más organizaciones de la región lo deberían conocer y vivir. Primero, gracias Daniel por traerlo. La semana pasada en Andicom, que estuvimos en un foro interesante, después de que habló el presidente y el alto consejero, tuvimos una discusión con Alex Torrenegra, que es un gran amigo, y él decía, no, es que en Colombia las empresas, los ingenieros de sistemas son para instalar y mover las cajas de lo que venden las multinacionales. Entonces yo me reía y yo decía, mire, históricamente toda la pequeña y mediana empresa ha venido trabajando con soluciones de contabilidad y de sistemas de empresas colombianas, nada de extranjeros. Y lo otro que le decía es, yo sí veo un gran núcleo de empresas colombianas que tenemos que apoyar y trabajar en ayudarles a comercializar y no venir a traer eso, porque como sentido nosotros somos plataforma para habilitar. Entonces, una de las cosas que hemos venido poniendo un poquito más de énfasis es en no solo cómo podemos habilitar las empresas colombianas, sino cómo podemos poner un poquito más de, como digo yo, carne en el asador y ir a vender en conjunto. Hacer toda la parte de habilitación técnica, fantástico, pero hacer toda la parte de diseño de arquitectura para garantizar que son soluciones que pueden escalar. En el mundo de la nube son muy críticas, que tienen esa confiabilidad de seguridad que hablamos hoy en día y que las podemos llevar no solo a Colombia, sino a Latinoamérica rápidamente. Hay muchos ejemplos de empresas colombianas. Y ahorita en COVID, en la parte de salud, la lista era gigante. Pero en esta nueva reimaginación, si uno coge todos esos 17 proyectos que el gobierno comprometió, donde yo me siento feliz, nunca había visto un presidente que dijera parte de la recuperación económica va a ser una apuesta en tecnología a través de estos 17 proyectos estratégicos para el país. Alrededor de eso se armen una posibilidad de ecosistemas y de soluciones. Una, la parte de firma digital, porque es un layer importante la identificación digital. Entonces, trabajar con las empresas, pero luego decir, mire, cojo todo el ecosistema de socios. Nosotros en Colombia, depende de cómo lo miremos, si miramos socios manejados, más de 2.600. Si miramos socios que trabajan a través de los distribuidores, tenemos más de 6.500 que han venido trabajando. Es una fuerza de venta muy grande. ¿Cómo la habilitamos para que puedan vender las mismas soluciones que nuestras empresas colombianas han sacado en desarrollo, con las cuales hemos trabajado para poder afinarlas, para poder garantizarlas, armar una estrategia de cómo vamos al mercado a posicionarlas y cómo evitamos toda esta fuerza de ventas rápidamente para que la podamos mover a nivel Colombia, pero también a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Entonces, eso ha sido como un énfasis de pasar de la habilitación y de la parte de estructuración técnica a vámonos al mercado en conjunto y habitamos todo ese ecosistema de Microsoft a nivel nacional y a nivel internacional para que puedan empezar a vender. Y eso es digamos, como digo yo, cerrar la vuelta y no decir si habilitamos, sino decir, no, vamos a generar industria para que la gente, porque yo quiero que los colombianos se queden en Colombia. Yo no quiero que los colombianos digan, no, surgí, me capacité y me fui. No, que se queden en Colombia. Entonces, esa discusión la tuve con Alex Torrenegra y le dije, no, aquí sí hay desarrolladores que hacen empresas, que hacen soluciones y que las tenemos que apoyar y que no se tienen que ir a ningún lado. En Colombia los vamos a desarrollar, vamos a trabajar y por eso hemos expandido ese programa de esa manera. Y una de las cosas interesantes que la gente no sabe, nosotros le pagamos a nuestros vendedores por vender las soluciones de nuestros socios en Colombia, a los vendedores internos de Microsoft y a los canales. Y la gente no sabe si nosotros les pagamos como si fuera una comisión y un tema variable para que lo puedan vender. Entonces hay un tema donde no es algo de intención, no es algo realidad, con lo cual hay un compromiso interno de la organización en hacerlo de esa manera. Muchas gracias. Jaime, en relación a lo que mencionas de los 17 proyectos de transformación digital del país, pues se ve pues una visión muy clara de la alta consejería presidencial, el presidente Duque, en que efectivamente el país va a lograr una mayor competitividad y pues hemos visto recientemente desde los proyectos de la carpeta notarial en el cual Microsoft va a estar presente. ¿Por qué no le cuentas un poco a los participantes en este foro esa visión un poco más de apoyo en la transformación país? ¿Sí? Que hemos hablado de la educación, en algo de la industria, ahora contar en lo que
en lo que está participando Microsoft en el apoyo a la transformación del país. Llamémoslo desde el punto de vista símil de las 4G en la infraestructura, se están construyendo las 4G tecnológicas, cómo es el rol, digamos, lo que está jugando Microsoft ahí, y pues un poco transmitirlo a este foro. Podría pasar mucho tiempo si entro en detalle. Nosotros lo que hemos hecho es, hay tres líneas que son importantes. No solamente son los proyectos que el gobierno definió, sino también hay un tema de regulación que es muy importante, que son, como decimos, los principios. No es una regulación que rige y controla, es una regulación que setea unos principios donde permite que haya un desarrollo de innovación bajo esto que mencionamos en la parte ética, en la parte de seguridad, en la parte de privacidad y en la parte de confianza, porque creemos que son los fundamentos importantes para que todo lo que se desarrolle está. Entonces, eso es una variable. La segunda variable, en tema de conectividad, lo dijimos, si no llevamos a conectividad a todo el país, ¿qué logramos hacer? No podemos hacer. Estamos hablando de llevar también vías inteligentes, de manejar toda la inteligencia de la conectividad del país, no solamente a nivel tecnológico, sino a nivel de infraestructura y cómo la tecnología puede funcionar para sobre eso generar un nivel de competitividad mayor. Si tú te pones a pensar, si hoy en día un colombiano quiere exportar algo estando, qué sé yo, en mesetas y quiere llevar esa parte de producto ya un poquito más avanzado y poder hacer una interacción con alguien en el exterior, tiene que saber cuáles son los tiempos y controlar los tiempos. Para eso tenemos que tener una infraestructura básica que el gobierno está seteando en términos de carreras inteligentes, de vías inteligentes, y sobre eso tiene que haber una estrategia de datos abiertos. Entonces estamos trabajando también en cómo son esas estrategias de datos abiertos que hemos visto en otros países en muchas líneas, en la parte de salud, en la parte de educación, en la parte de infraestructura. Tú lo mencionaste, en la parte de integración. Son layers que son importantes porque uno no hace una solución, uno genera una plataforma y una estructura que permite generar desarrollo sobre eso. Es una estrategia muy diferente, muy modular, de tecnologías abiertas que tienen que estar basado en eso. Entonces, trabajamos en los fundamentos, la parte regulativa, la parte fundacional a nivel de infraestructura, las estrategias de datos abiertos y alrededor de esos 17 proyectos. Lo segundo, lo tercero, una alianza muy fuerte con el SENA. Estamos trabajando con todas las universidades, pero el SENA hoy en día pasan 6, 7, 8 millones de personas al año. Como lo mencionaba, esa capacidad técnica, intensidad técnica, nosotros sabemos que al final del día tiene los 25 millones de colombianos, nos tenemos que invertir 2 o 3 meses cada año en recapacitarnos en las nuevas tecnologías, en las nuevas capacidades. No hablemos de desarrollo de software, sino de tecnologías a nivel biotecnología, en la parte de salud, en la parte económica, en todas las partes de tecnologías tenemos que recapacitarnos. Y hoy en día el SENA es la única entidad que puede llegar a todos los colombianos, que tiene presencia en sitios remotos, físicamente también, y que a nivel de infraestructura puede preparar. Entonces estamos trabajando muy fuertemente con ellos en la parte de currículums, en la parte de certificación, en poder guiar a esas personas que tienen que reentrenar para los cargos nuevos y ayudarlos y acompañarlos para que puedan prepararse para las entrevistas, para que puedan apuntar los cargos que están disponibles y hacer esa parte. Entonces, parte de ese plan también tiene que ver con un componente muy fuerte en la parte de recapacitación, de capacitación y de cambiar la forma en que lo estamos haciendo de una manera estructurada. Algo que quizás comenté, todo el mundo habla de 5G. Nosotros sabemos que 5G no va a ser la única solución. El gobierno ya sacó ese plan también de manejar el satélite que venía hace rato funcionando y usar toda la parte con satelital. Todavía es muy costoso. Entonces, estamos usando también tecnologías de lo que llamamos anchos de banda a través de televisión, que son los espacios blancos que existen entre un canal y otro, para llevar internet ahí. Hoy tenemos conectados más de 17.000 colombianos. Esperamos que en los siguientes 2 o 3 años podamos llegar a 4 millones. 4 millones de población rural es el 40% de la población rural de Colombia. Yo esperaría que eso lo podamos multiplicar rápidamente en alianzas que estamos haciendo para garantizar que esto es así. La otra parte es salud. Y la salud, la que conocemos hoy en día, es virtual para los que estamos en ciudades, pero no la parte de telemedicina y teleconsulta. Y ahí estamos haciendo un trabajo muy fuerte, no solamente con los ministerios, sino también con las agremiaciones, con las cajas de compensación, en cómo manejamos toda esa parte de evolución hacia teleconsultas y cómo con entidades como la Universidad de Antioquia, que está haciendo algo increíble, llevar esa parte a esos sitios remotos donde estaban. Entonces estamos trabajando de cubrir los servicios básicos, la infraestructura que se necesita, la regulación y obviamente la capacitación, no solamente para las entidades o para las empresas, sino también para los colombianos. No entro en detalle de todos los proyectos porque es bastante, pero pues estamos sumando. Estamos poniendo nuestra participación en no desaprovechar esta oportunidad única que tiene el país
de incrementar esa intensidad tecnológica que va a generar un nivel de competitividad mayor a nivel internacional. Gracias, Jaime. Voy a hacer una pregunta del chat y le doy la palabra al doctor Marco Rocha. En el chat hay dos preguntas muy interesantes. Una, un poco del futuro del trabajo y la final, un poco de lo que está haciendo Elon Musk. Voy a arrancar por el tema del futuro en el trabajo y es una reflexión. Y estamos en este plan de generación de capacidades digitales. ¿Sí? Le doy un poco de contexto a la pregunta. Y pues en general se habla de hace años de la sustitución del trabajo por la automatización, RPA, inteligencia artificial y todas las tecnologías que están logrando el incremento de la productividad. Y pues en general lo que llamamos mano de obra no calificada va a cambiar bastante, va a incluir ahora a bastantes profesionales que pues hoy consideramos como mano de obra calificada. Sí. Entonces, ¿qué cree que le va a pasar a Colombia? ¿Sí? Particularmente es más una opinión de cómo va Colombia en esa transición de convertirse, digamos, a mano de obra calificada en el mundo digital y un poco de perspectiva de qué puede pasarle a la gente que no haga esa transición digital. Bueno, la historia tiene la respuesta. Cuando llegó la revolución industrial, los que eran carreteros dijeron me quedé sin trabajo y ahora quedo con los caballos, para ponerlo otro sentido. Y la realidad es que se volvieron algunos personas que trabajaban en las fábricas de manejar toda la parte de diseño de carros y hacer toda la parte de ensamblaje de carros. Y cambiaron, se tecnificaron y dejaron de manejar una carreta y aprendieron cómo manejar toda la parte técnica. Los trabajos, más que desaparecer, cambian y aparecen otros y muchos más. Y por eso yo hablo de esas capacidades fundacionales que son tan importantes. Yo no me voy a resolver el problema de ahorita, que es importante y que tenemos que apoyar, porque esos 5.200.000 de colombianos que tenemos desempleados, sabemos que hoy en día hay entre 90 y 140.000 empleos que requieren capacidades digitales que no se pueden suplir. Entonces tenemos que hacer ese cambio que estamos hablando y del que hablamos de recapacitar rápidamente a esas personas. Pero yo lo que miro es de aquí en adelante, sabemos por estudios que se van a generar 6.5 millones de trabajos nuevos basados en capacidades técnicas y de tecnología. ¿Cuáles son los roles? Roles que hoy en día no conocemos y otros roles que ya sabemos que todavía no existen y para los cuales no estamos preparados. Entonces, en la medida en que nos vayamos en los colegios y a las universidades a ayudarlos en esas capacidades fundacionales, que es lo que hablaba, vamos a tener ese futuro de transición hacia la parte de Colombia. Y lo otro es el SENA, y repito y repetiré N mil veces porque he estado en muchas partes del mundo. El SENA es una bendición que tiene Colombia, lo tenemos que apoyar todos, lo tenemos que fortalecer todos y lo tenemos que expandir todos para que nos ayude a que la gente que tiene colegio, no puede pasar a la universidad o tiene una formación técnica, pueda de ahí, con esa capacidad técnica, formarse y entrar a un mercado laboral nuevo que va a existir con estas nuevas oportunidades y estos nuevos trabajos que van a existir. Entonces yo lo veo un tema de que van a haber más oportunidades. La otra línea que no tiene que ver nada con la parte técnica es el tema humano. Y en este tema de la línea hacia la parte de bienestar social, que va a crecer y va a seguir enfatizando mucho en lo que estamos haciendo, pues vamos a tener que trabajar en esas habilidades blandas y van a venir todo ese tipo de trabajos que van más en esa otra línea humanística, que van más en esa otra línea del cuidado, del bienestar del ser humano. Y eso va a crecer muchísimo porque la tecnología nos va a permitir no ocuparnos de estas labores, como dices tú, manuales o laborales, sino irnos más a esa parte humanística que va a ser tan importante. Hay líneas de trabajo que ya vemos. Yo creo que un ejemplo que yo siempre uso es, si uno mira los resultados y la visión que puso Nueva Zelanda antes de la pandemia, no era medirse por un tema de PIB o por un tema de GDP, sino medirse cómo mido el bienestar de la sociedad y cómo trabajo como gobierno hacia ese bienestar y cómo empiezo a trabajar. Y ahí se generan una nueva línea de trabajos, una nueva línea de oportunidades y la tecnología nos va a permitir que se ocupen de esas capacidades básicas y que podamos llevar ese bienestar a todo el resto de personas que no lo tienen. Entonces yo veo es un cambio positivo. Tenemos que formar a nuestros niños, a nuestros jóvenes y ayudar en este cambio transicional a las personas que están quedando sin trabajo a poder, digamos, reentrenarse rápidamente para suplir esos puestos que hoy en día no se pueden llenar. Hoy en día no se pueden llenar y Colombia no es la excepción, eso es un tema mundial. Entonces lo tenemos que hacer muy rápidamente, pero sobre todo irnos más atrás, a los jardines infantiles, a los colegios, a las universidades. Y ahí te puedo contar en 1000 ejemplos que yo he visto que van en esa línea que ya están sucediendo en Colombia. Entonces, no quiero entrar mucho en detalle por tiempo,
pero con gusto en algún momento podemos compartir ejemplos desde jardines infantiles que ya están haciendo esto hasta colegios y universidades. Perfecto. Bueno, le voy a dar la palabra al doctor Marco Rocha. Doctor Rocha, muy buenas tardes y bienvenido. Tiene el micrófono abierto. Gracias, doctor Daniel. Doctor Jaime, buenas tardes. Muy agradecido por su charla. Tengo una inquietud de tiempo atrás, o hace unos 5 o 6 meses, sobre lo que se llama educación virtual aquí. Aquí arrancamos con la pandemia y en poco tiempo logramos la conectividad de una parte importante de la población, más no de toda la población. Y arrancamos a hablar de educación virtual. La educación virtual debe tener una serie de requisitos, el material, los profesores, el equipamiento, las salas especiales, todo esto de grabación y demás. Si sigue haciendo carrera, que lo que llamamos educación virtual es lo que estamos haciendo educación desde la casa, de pronto no estamos haciendo bien el oficio y no estamos llamando la atención sobre la importancia de invertir en tecnología, de formar a los profesores como formar a un artista de cine para que se pueda dirigir a la gente y motivarla. Entonces, fundamentalmente, doctor Jaime, me quería referir a que estamos tomando una ruta equivocada si no le aclaramos al país cuáles son los requisitos para llamar educación formal. Gracias. Muchas gracias, doctor Rocha. Compartimos dos principios muy grandes y Daniel, tengo que cerrar por tiempo. Me podría quedar aquí horas, pero tengo que cerrar por tiempo. Pero dos conceptos grandes. Uno aprende por 3 líneas. Uno, porque le toca, no tiene opción. 2, por una necesidad, y es la oportunidad. Y 3, porque uno está apasionado por algo, porque uno tiene una pasión por algo. Y ahí arranqué yo un poquito en por qué me metí por qué terminé aprendiendo tecnología, porque tenía una pasión y descubrí que la tecnología podía ayudar a la gente. Yo no tenía una pasión por tecnología, tenía una pasión por ayudar a la gente, pero descubrí que a través de la tecnología lo podía hacer. Esa pasión es importante descubrirla en los jóvenes. La otra parte en los niños, y uno tiene que encontrar de qué uno es. A mí me encanta el programa de Sacúdete del gobierno, porque el gobierno lo que hace es, bueno, ustedes, ¿qué les gusta? No, a mí me gusta la música. Ok, venga, los conecto y trabajo y junto a la gente que sabe música para que los habilite, así usted esté en el Chocó, que es todos los ejemplos. Entonces yo creo que esa línea nos va ayudando a decir, bueno, venga, saco algo de lo que usted quiere y cómo con tecnología lo habilito. 2, a los niños jugando, lo mencionamos antes, que es el tema de Minecraft, algo que me apasiona, jugar, divertirme, ok, por ahí vamos arrancando y después lo juntamos con esa pasión. Entonces yo creo que es muy importante juntarlo uno con lo otro. Y el otro comentario, claro, lo hemos hablado, si no hay conectividad, estamos privando al 37% de los colombianos de esta oportunidad y la tecnología tiene que ser para democratizar la oportunidad, no para dárselas a ciertas personas que ya tienen esos beneficios y por eso nosotros consideramos no es el software. La conectividad es un derecho fundamental del ser humano y lo tenemos que volver en Colombia. Y tenemos que garantizar que antes de formar muchos ingenieros o científicos de datos, garanticemos que todos los colombianos tienen esa conectividad para que todos tengan derecho a esa oportunidad que es tan importante. Daniel, Santiago, muchas gracias. Me disculpo porque tengo que salir. Jaime, muchísimas gracias. A otra reunión. Muchísimas gracias. Es muy interesante la conferencia. Te invitamos a una próxima tribuna. Te agradezco mucho. Muchas gracias a todos. Un abrazo y muy buen día. Que estén todos muy bien y que estén todos muy sanos. Dios los bendiga. Bueno, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos los asistentes e invitarlos a la tribuna de la semana entrante, que tenemos al padre Harold del Minuto de Dios, el rector del Minuto de Dios, el padre Harold Castilla, con una conferencia, El servicio de la educación superior post-pandemia, desafíos y retos. Todos muy invitados y muchísimas gracias. Bueno, feliz tarde para todos. Gracias.